dado que los aminoácidos tienen por lo mínimo dos grupos funcionales, el grupo amino y el grupo carboxilo. En esos puntos, en esos puntos, el aminoácido tiene la tendencia a hacer función como de amortiguador. Aguanta bastante el pH. La experiencia dentro del laboratorio, de este tipo de laboratorio, es bastante tediosa, en el sentido que, por ejemplo, ustedes se les manda a poner, por ejemplo, el potenciómetro, colocan el electrodo del potenciómetro. Ahora es que están entrando la gente. Dentro de la solución generalmente son 50 mililitros, a veces 80, pero generalmente antes era con 80 mililitros, pero demora demasiado. Entonces se ha reducido ahora que se le pone al estudiante que en un vaso químico ponga unos 50 mililitros de la solución y entonces comienza a titular. Si la solución a veces nosotros se la ponemos a pH 12, el estudiante comienza a titular y titular y titular y tiene que llevar esta solución hasta un pH de 1.2. O como el caso ahora, ahí se le describe el procedimiento de titulación básica. Se le pone el pH de esta solución, y hablándole dentro del laboratorio, ¿cómo sería? Dentro del laboratorio se le pone la solución un pH de 1.2, 1.5, y el estudiante comienza a titular hasta llevarlo hasta un pH 12. Parece sencillo, pero créame que lo hacen por gota. 2 gotas, 2 gotas, 2 gotas, 2 gotas, 10 veces. Y ustedes ven que el pH casi no se mueve. 2 gotas, no. Y no es que 2 gotas, 2 gotas, mides pH. 2 gotas, anotas el pH. 2 gotas, anotas el pH. Entonces, tienes 10 mediciones allí. Después te vas de 4 en 4. 4 gotas, mides el pH. 4 gotas, mides el pH. 4 gotas, mides el pH. Puedes hacer unas 5 adiciones o de 10 adiciones. Estamos hablando de buscando siempre mantener mililitros, un mililitro o 2 mililitros. Bueno, 10 adiciones de 2 gotas son 20 gotas, en teoría 20 gotas, un mililitro. Ahora le añades de 5, digo de 4, 5 adiciones de 4, 20 mililitros, digo 20, sí, 20 gotas, un mililitro. Después hace adiciones de 8, 5 adiciones de 8, y el pH casi no se mueve. Cada vez que vas adicionando, anotas el pH. Y vas adicionando y anotas el pH. Y vas adicionando y anotas el pH. Bueno, y ahí se va. ¿Qué ocurre? Que de repente si el pH está en 1. Vamos a suponer que se lo ponen en 1.2. Usted comienza a titular. Como les dije, él tiene dos grupos, el grupo carboxilo y el grupo amino, donde el grupo carboxilo presenta un pK que oscila de 1.5, 4, o sea, menor que 5, 4.5 hacia abajo, está el pK del grupo carboxilo, dependiendo del aminoácido. Y el grupo amino tiene un pK de, digamos, de 8 en adelante, de 8 a 11, 7.5, 8 a 11, por ahí está el pK del grupo amino. Entonces, ¿qué ocurre? Que usted comienza a titular, titular y titular y usted ve que el pH no se mueve casi. ¿Por qué al comienzo no se mueve? Porque está cerca del pK del grupo carboxilo. Y entonces, cuando usted grafica, usted hace la gráfica, usted verá que hay como una mesetita que se forma allí. Ahí en esa zona de amortiguamiento, el pK prácticamente la gráfica como que se acuesta. Porque el pK está cercano en esa área, ¿verdad? Estamos en esa área. Y entonces, al graficarlo, vemos como una meseta allí. Luego llega un momento en que viene y la gráfica se nos dispara. Asimismo lo vemos prácticamente dentro del laboratorio. Cuando vamos a suponer lo que ya pasa, acuérdense que el amortiguamiento está en más o menos una unidad de pH. ¿A qué me refiero? Que si el pK, digamos que están con la glicina, están titulando a glicina, y la glicina, por ejemplo, presenta un pK de 2.3,
Quiere decir que de 1.3 hasta 3.3 por allí, 3.4 por allí, exacto, por esos lugares, casi que el pH no se mueve mucho porque está en su área de amortiguamiento. Luego viene cuando agregas, por ejemplo, si vas de ahí, vas de 4 gotas, 4 gotas, 4 gotas, 4 gotas hasta las 1000. Y vuelvo y repito, cada vez que anotas, cada vez que agregas gotas, mides el pH. Cada vez que agregas gotas, mide el pH. Cuando ya vas pasando, por ejemplo, de esa primera zona de amortiguamiento, entonces viene, al adicionar 4 gotas, se te va el pH a 6 y algo por allá. Que a veces el estudiante le crea miedo porque este se fue, que no sé qué, no ha pasado nada. Y así mismo se demuestra en la gráfica. Así mismo se demuestra en la gráfica. Cuando comienza a llegar nuevamente a la otra zona de amortiguamiento, ¿cuál es la otra zona de amortiguamiento? Si, suponiendo que el pK de esta solución esté en 9.3, por ejemplo, 9.4, 9.5, quiere decir que en pH de 8 y algo, nuevamente comienza a adicionar gotas y el pH comienza a aguantarse, se detiene, se detiene, se detiene, hasta que pase esa zona de amortiguamiento del pK y entonces viene nuevamente el pH se dispara. Y en eso consiste, hasta llevarlo a pH 2. ¿Qué es lo que se está tratando de demostrar allí? Se está demostrando que estos aminoácidos funcionan como si fueran amortiguadores, precisamente por esos grupos que contienen. Y estamos hablando de aminoácidos que tienen, por ejemplo, dos grupos, un amino y uno carboxilo, pero hay veces que en el grupo R, ahora les enseño la fórmula, ustedes ya tienen que estar en eso, del grupo funcional del aminoácido, el grupo R, puede tener un grupo amino o un grupo carboxilo. O sea, estamos hablando de un aminoácido trifuncional. Si entonces tiene 3 pKa, usted en la gráfica, usted va a ver 3 zonas de amortiguamiento. Y en la parte experimental, cuando lo está haciendo, usted va a ver que hay 3 áreas donde el pH casi que no se mueve. Pero la gráfica ahí no sale tan detallada la cascada, sino que va a salir un poquito, ¿verdad? Y entonces usted, eh, luego de eso, usted grafica y usted calcula gráficamente cuáles son esos pK de el aminoácido que usted está calculando. Porque usted lo puede saber en teoría. En teoría usted lo puede saber. Pero en la práctica usted hace su propia gráfica, y de la gráfica usted determina los pK. Y ya en eso consiste la práctica. Es básicamente una titulación de un aminoácido. Una vez que termina con uno de ellos, empiece entonces titula el otro aminoácido. Generalmente se le dan dos. Uno disfuncional como la glicina y uno que ya tenga tres grupos funcionales, como puede ser histidina, puede ser ácido apártico, puede ser cualquiera de otros que tenga 3 grupos funcionales, entonces también titula el estudio. Cuando termina la experiencia, resulta que usted tiene una tabla de valores llena de datos. ¿Por qué? Porque usted ha estado gota a gota, gota a pH, gota a pH, gota a pH, gota a pH, gota a pH. Entonces, usted tiene que hacer la gráfica esa. Usted, cada uno. Disculpa un momentito. Ok. La gráfica que ustedes hacen es una gráfica de pH versus milimoles. pH versus milimoles, no pH versus mililitros. De cada uno de esos valores de volúmenes que usted tiene allí, usted lo convierte a milimoles. Fácil, simplemente multiplica por los mililitros. Significa que las gotas, usted las convierte a mililitros, teniendo presente, por ejemplo, que cada 2 gotas es 0.1 mililitro, ¿verdad? Pero usted no lo hace para todos los datos. Usted lo puede ir resumiendo. Vamos a suponer que usted tiene, dice, 2 gotas, 2 gotas, 2 gotas, 2 gotas. Usted puede poner 10 gotas, por ejemplo, 0.5 mililitros.
y lo multiplica, ¿verdad? Lo multiplica por la concentración del hidróxido con que está titulando. Ya ahí tiene los milimoles. 2 gotas, 2 gotas, 2 gotas, 10 gotas nuevamente. Multiplica, ¿verdad? Por, lo convierte a 0.5 mililitros, lo multiplica por la concentración del hidróxido y lo convierte en milimoles. Entonces, esos milimoles son los que usted pone, esos milimoles son los que usted pone en la gráfica. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? A ver, ¿se me escucha? Sí, se me escucha, profe. Bien. Miren. Propiedades iónicas de los aminoácidos. Como les decía, tenemos nosotros la estructura, ¿verdad? De un aminoácido, grupo amino, grupo carboxilo, grupo R. ¿Verdad? Este en su forma no ionizada, pero cuando esto está disuelto en agua, generalmente lo que tenemos es esto así. ¿Verdad? El grupo amino protonado y el grupo carboxilo desprotonado y aparece de esta forma. Aparece siempre, generalmente, a veces que ustedes ven que un profesor le puede presentar un aminoácido de esta manera, pero el otro le presenta de esta forma, en su forma ionizada. Generalmente más se encuentran es así cuando están disueltos en agua. Cuando este grupo R que nosotros vemos aquí es hidrógeno, estamos hablando de la glicina. Si el grupo R te presenta esta estructura que está aquí, el grupo imidazol, entonces nosotros estamos hablando de la histidina. Ahí va unido al R aquí, o sea, ya este sería R, el enlace sería de aquí, este es el CH2 y se forma esta estructura que es el imidazol, entonces nosotros tenemos el aminoácido conocido como histidina. Espérense, para ver, está entrando alguien más. Ajá. ¿Qué ocurre? Cuando el aminoácido está en su forma catiónica, generalmente, como es el caso en esta experiencia que ustedes tenían que hacer, está en su forma catiónica, la carga neta generalmente es +1. ¿Por qué? Porque el grupo amino se encuentra protonado, ¿verdad? Y entonces, esto es a pH bajos. pH es aproximadamente menor de 5, por ahí pH de entre 1.5 por ahí, la carga neta es +1. Usted lo comienza a titular con hidróxido. Comienza a subir el pH hasta que llega a un equilibrio donde, acuérdense, está agregando OH, el OH del hidróxido va a capturar, ¿verdad? O formar enlace con el hidrógeno del grupo carboxilio, ¿verdad? Y lo va a, cada molécula va, ¿verdad? Cediendo un protón hasta que llega un momento que ya cuando el pH sube en 6 algo por allí, entonces nosotros tenemos el aminoácido con estas dos cargas, tanto la carga positiva como la carga negativa, que es lo que se conoce como el ion bipolar o el suiterión. También hay quienes que lo conocen así. Te sigue titulando, y ya entonces al agregar más OH llegará el momento que todos esos 8 OH que usted va agregando van a quitar el hidrógeno que está además en el grupo amino y queda ionizado, es el grupo carboxilo, con carga negativa. Entonces, la carga neta aquí es, ¿verdad?, en -1, la carga neta -1, y entonces, este es en la forma aniónica, ¿verdad? pH es alto, pH ya cerca de 11 punto algo, cercano a 12, los aminoácidos se encuentran en esta forma, con el grupo carboxilo en su forma aniónica. ¿Ok?
Eso es lo que nosotros tenemos cuando nosotros, de la estructura del aminoácido, cuando nosotros estamos titulándolo con hidróxido. Esto es lo que yo le decía. Ahorita mismo, cuando el pH por ahí por 6 y algo, nosotros tenemos esta estructura, ¿verdad? Tenemos esta estructura del aminoácido, que es con las dos cargas, que se le conoce como el ion bipolar. También hay quienes dicen ion híbrido, pero popularmente conocido como suiterión. En esa área, donde está el suiterión, hay el punto se puede calcular el punto isoeléctrico, ¿verdad? Igual carga isoeléctrico. En esa área hay un punto donde la cantidad de cargas positivas y negativas es igual y se puede calcular matemáticamente, ¿verdad? Medio pK1 más pK2. Por ejemplo, en el caso de la glicina, sabemos que el pK ácido es 2.3, en teoría. Hay quienes lo anotan como 2.4. El pK2 es 9.6. Entonces usted lo suma, 2.3 más 9.6. Entre 2, aproximadamente 5.95. O sea, pK, o sea, el punto isoeléctrico, perdón, en este caso, viene siendo 6 para la glicina. Con respecto a la gráfica que ustedes tienen que hacer, deben tener presentes, jóvenes, que ustedes, en el caso este, el hidróxido es 0.5 molar, con el cual ustedes están titulando. Ustedes multiplican la molaridad que yo les decía hace un momento, la molaridad de 0.5, por ejemplo, por 2 mililitros, este es un ejemplo, le da 1 milimol. Y esto es lo que usted graficaría, ¿verdad? O sea, si es 0.5, es 0.5 molar, es 0.5 mol por litro, o 0.5 milimol por mililitro. Y ya usted simplemente, para no estar transformando al litro cada uno de esos valores, porque va a tener una escala bastante grande, una tabla de valores bastante grande, entonces usted multiplica el volumen en mililitros por la molaridad en milimol por mililitro y le da los milimoles, que son los que irían aquí en el eje de las abscisas para su gráfica. Y en el eje de acá, de las ordenadas, el eje de las Y, usted lo que va a poner allí es el pH. Cuando inicia por aquí cerca de pH 1.2, al comienzo la gráfica no se mueve mucho, el pH prácticamente varía muy poco, entonces esta es la mesetita de la cual yo les hablaba. Cuando llega un punto que ya pasa el pK, vemos que en el caso de la glicina, les dije que pK1 es 2.3, entonces quiere decir que cuando usted pasa por aquí del área de 3 punto algo, va llegando, por ejemplo, 1, 2, 3 punto algo por aquí, entonces el pH viene un momento con unas cuantas gotas y se le dispara y queda por acá arriba. Y nuevamente llega al área de amortiguamiento hasta que finalmente usted termina la titulación cuando llega a pH 12. Este valor usted lo calcula gráficamente, no en la teoría. 2.3 y pone aquí 2.3. Primero que nada, usted, por ejemplo, mide la parte recta aquí de esta, aquí así, usted mide la parte recta como una regla, usted mide aquí, el punto medio entre esta parte recta de esta meseta, el punto medio, ese es el pK. Y usted se fija acá para ver a cuánto equivale. Igual acá, el punto medio de esta mesetita aquí, usted mide la parte recta de ellos dos, el punto medio de ellos, de aquí, que está aquí, entonces ese es el pK y usted mira acá en la gráfica cuánto es y usted pone aquí, no es que pone, hay veces, miren, hay veces que me presentan la gráfica y me ponen de que PK2, PK1, pero no hay un punto, no, ponen aquí, me ponen aquí de que PK1, PK2, pero no lo marcan, como quien dice, nada más indicando que por aquí está, usted agárrelo, ¿no? Usted tiene que marcarlo y se vea cuánto es el valor. Igual que el PI, ¿verdad? En esta parte recta, la mitad, ¿verdad? La mitad de esta zona, usted lo marca como, o sea, usted tira su línea recta aquí también, la mitad de esta zona medido con la regla, ¿cuánto mide? Pues si esto vamos a suponer eso en su gráfica, por decir algo, esto le mide 5 milímetros, digo 5 centímetros por decir algo, y entonces bueno, entonces 2.5 es la mitad, y usted se fija acá para ver cuánto es el pH, y en este caso cercano a 6, por ejemplo. Eso es lo que usted hace, usted lo marca gráficamente, que se vea, no pone de que, me pone que PI por aquí, y no hay un punto. PK1, PK2 y no hay punto. Entonces, la gráfica, el propósito de la gráfica es que usted encuentre esos valores, prácticamente, ¿verdad?
en la gráfica. Gráficamente usted encuentra esos valores. Y en eso consiste ese graficado que usted ha hecho para encontrar o determinar los valores del punto de deseo eléctrico y los valores de pK. Pero no ponerlo por allí y que yo los encuentre. En esto consiste nuestra experiencia del día de hoy. Es bastante sencilla. Ahora, ustedes tienen una tabla de valores. Ustedes tienen allí una tabla de valores de bastante valores. Y créanme que esta tabla de valores que le presentan aquí básicamente viene siendo un resumen, está en forma resumida de lo que en realidad ustedes obtendrían experimentalmente. Allá ustedes obtendrían más valores. Voy a ver para ver cuánto le pusieron aquí. La tabla de valores. Sí, prácticamente está resumida. Observen que aquí hay pocos valores, 0.5. Mire, quiere decir que, miren, aquí ustedes pueden observar en la tabla que se le está presentando, ya está en mililitros. Ya está en mililitros. Sin embargo, usted en el laboratorio lo haría en gotas. Observen que para 0.5, que es nuestro primer valor, que está en 1.11, el pH es 0.5 mililitros. Si usted lo está haciendo en el laboratorio, usted hace 2 gotas, 2 gotas, 2 gotas, 2 gotas, 2 gotas. Ahí hay 5 medidas para obtener 10 gotas, que sería 0.5 mililitros. O sea que esta es una tabla, ustedes la van a ver bastante amplia, pero está en una forma ya abreviada. En el laboratorio ustedes tendrían como 4 o 5 veces el valor de esta tabla que ustedes tienen aquí. Son valores grandes, por eso que es bastante tedioso. Mientras ustedes echan 2 gotas, mide el pH, 2 gotas, y cuando pasa esa serie viene 4 gotas, mide el pH, va marcando 4 gotas. ¿Cuánto dio el pH? Anota. Viene el otro, está ahí, y con el nerviosismo, o sea, que controlar la bureta de que de repente no se le vaya un chorrito, ¿verdad? Sino que vaya gota, gota, gota. Y si usted lo hace, la mueve muy rápido, entonces se le va un chorro y no determina qué goteo es, cuánto equivale. Así que tienen que hacerlo bastante con lentitud para que la bureta vaya echando de gota en gota. Y entonces, volviendo a la tabla, ya en la tabla está bastante resumida porque ya se la están dando en mililitros. Esos valores de mililitros, ustedes los van a convertir a milimoles, como les dije hace un momento. Cada uno de ellos ustedes lo multiplican por 0.5 y le dan milimoles. ¿Que tiene que poner todos los cálculos eso en el informe? No. Usted pone, por ejemplo, 0.5 por 0.5, que es la molaridad. 1 por 0.5, que es la molaridad. 1.5 por 0.5, que es la molaridad, y me pone ese resultado, y así sucesivamente para todos los otros valores. O sea, me demuestra nada más cómo se hizo el cálculo para obtener esos valores que están en el eje de las axis, en el eje de las X. Me lo demuestra con 2 o 3 cálculos nada más y te pone, y así sucesivamente, ya lo pone, ya hace su graficado. Lógicamente que sí vas a tener que poner la tabla de milimoles, pero no tienes que poner todos los cálculos. Usted lo puede hacer directamente con su calculadora y pones al lado. Ahí ustedes observen que hay una columna de milimoles. Te pone directamente ahí los valores de milimoles, cuánto le dio. Porque, bueno, repito, la gráfica es pH versus milimoles, ¿verdad? Entonces usted nada más pone 2 o 3 cálculos para ilustrar cómo se hizo en la sección de cálculos y ya. Sí completa la tabla con milimoles. Sí completa la tabla con milimoles, pero nada más pone una muestra de cómo se hizo. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? Observe que en realidad en sí es bastante sencillo. Lo tedioso lo hubieran hecho en laboratorio, no sucedió. Así que es bastante sencillo lo que tienen que hacer ustedes acá. ¿Pregunta? Bueno, no sé si están dormidos o qué, o no hay preguntas. Está tan claro que no hay preguntas. Miren, para la otra semana, ¿qué tenemos? Para la otra semana, si ustedes observan, cuando les envié la guía en el Classroom, yo no puse para entrega el próximo lunes, que sería 3 de mayo, creo. Puse 10 de mayo. A pesar de que está sencillo, dale 2 semanas para que ustedes hagan su experiencia, su informe y demás. Entonces, la otra semana, porque no hay laboratorio la otra semana tendríamos taller, así como sucedió la semana pasada, que no hubo esta videoconferencia, esta aplicación de acá con ustedes en Zoom, sino que sería un taller, ¿verdad? Entonces,
La otra semana, yo lo que le haría, les enviaría un taller al Classroom y ustedes lo entregarían en el tiempo que se le da ahí. 30 minutos, 40 minutos, etc. Si por alguna casualidad, no hubiese, ¿verdad? Taller, yo se los notifico. Mañana no hay taller, ¿verdad? Tengo que ingeniármela para ver qué les pongo aquí de taller. Sería algo para resolver, alguna pregunta para resolver o algo, y que lo que yo llamaría, como les dije, en el laboratorio lo llamábamos quiz, yo acá lo llamo taller. Si tenemos ese taller la otra semana, yo les aviso a ustedes, les aviso ya sea en el grupo de WhatsApp, o les aviso acá, les aviso directamente en la cuestión, taller mañana lunes. La otra semana no hice. Lo que puede aparecerles es el taller en el claro. Nada más vivo, jugar vivo, que a las 7 de la mañana para ver si le llegó el taller. A menos que ya le haya dicho que tampoco hay taller. Pregunta A, en caso tal que no hubiese taller, no significa que no habría nota de taller. El cuestionario de su, no lo he revisado la verdad. El cuestionario, cuando no se hace taller en el Classroom, el cuestionario pasa a formar parte o llega a ser nuestro taller. El cuestionario. Ustedes ven que solamente hay 5 preguntitas. 5 preguntitas y observen, acuérdense que les he dicho que no me pongan la palabra actividad. Ahí en la actividad hay que punto 5 actividades, que es los cálculos milimoles, eso va en los cálculos, en el forma del taller. Calcula, confecciona la curva de titulación, ustedes tienen que hacerlo, así que eso es parte de los cálculos. El punto 5, que es calcular los milimoles que le acabo de explicar y hacer la gráfica, es parte del resultado, así que eso no tiene nada. Creo que en este caso no, yo tendría que ponerle un taller la otra semana. Tendría que ponerle un taller porque estoy viendo que el cuestionario es muy, muy light. Suavecito, ahí una cuestioncita sencillita. Puedo sacar algo de allí mismo, qué sé yo. Tendríamos taller la otra semana a las 7. Y vuelvo repito, que no lo hiciera, entonces el cuestionario ese sería nuestro taller. Tendría nota de taller. A ver, joven, ahora sí, alguna pregunta que ya se nos está yendo el tiempo. Bueno, si no hay pregunta, entonces ya saben, eso sería todo por hoy. Y nos estaríamos viendo por allá por el 10 de mayo para nuestro tercer laboratorio.